Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy es jueves 19 de septiembre en La Habana. Hola, ¿qué tal, Ayler? ¿Cómo estás? Ya veo algunos amigos conectados, así que Héctor Perdomo también, buenas noches, ¿qué tal? Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo van las cosas por allá? Iván, Lourdes, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos. Se oye y se ve, bueno, vamos a ver, hay que cruzar los dedos y rezar, así que vamos a ver qué pasa. Claudio también, que lo tengo aquí al lado, ya está conectado también. Entonces, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Acela. Por acá, no sé cómo estarán ustedes por allá, pero por acá un poquitico más fresca la temperatura, así que voy a sudar un poquitico menos, ¿no? Así que gracias. Danilo Valdés también, buenas noches. Los otros días Gorky te confundió con Ramiro Valdés, así que ya tú sabes. Jaime Santiesteban también, un saludo. Rafael también, Ulises. Jacqueline Heredia también, un saludo a ustedes. Dani también. Que por cierto les recomiendo, Lilo, buenas noches. Por cierto, les recomiendo el último programa de Cambio de Bola, que quedó bastante movido. Viene de cerca la recomendación, pero bueno, quedó bastante movido y como siempre, Orki con sus ocurrencias, ¿no? Así que les recomiendo que lo vean y lo compartan también, ¿no? En los próximos días pronto tendremos otro más que se lo vamos a enviar el anuncio. Buenas noches, Mercedes también, Boris Mesa también, buenas noches. Ya creo que en breve, en unos minutos más, en un minuto más o en unos segundos ya comienzo a interactuar sobre los temas, que hay varios temas hoy y últimas noticias bastante interesantes, ¿no? Entonces, sí, por favor, compartan. Hola, Reinier, ¿cómo tú andas? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo van los entrenamientos del muchachón? No, seguro que sí, abajo el comunismo, no hay duda de eso, monstruo. Eric también, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Bueno, les decía que hay varias noticias, algunas interesantes y buenas, otras poco preocupantes también, y quería empezar con esto, ¿no? Todos han visto que en los últimos días, en el caso de Berta Soler y Ángel Moy, han estado bajo un asedio tremendo, no los quieren dejar salir de sus casas. Un saludo también a Eric y a Leo también, un saludo a todos por allá. No los quieren dejar salir de sus casas y constantemente los están arrestando cuando salen, en cuanto llegan a la esquina o traspasan cierta distancia, bueno, enseguida le van arriba y los están arrestando, manteniéndolos 24 horas arrestados, algunas veces unas horas, los están llevando distancias lejanas de sus casas y soltándolos en esos lugares. Ahora mismo Berta Soler está presa, salió desde por la mañana y no la han soltado. Esta es la hora que no la han soltado todavía, así que hay que estar pendiente de esta situación que les digo. Evidentemente el régimen está ahora en una embestida represiva y están tratando de tenernos casi bajo la lupa y en algunos casos prisión domiciliaria prácticamente. Eso es lo que está pasando ahora mismo con Berta y con Moya, que los tienen casi en una prisión domiciliaria, ¿no? Entonces realmente compartan. Yo les pediría a ustedes que compartan toda la información que ellos están poniendo, que está poniendo Ángel Moy ahora en este momento, Berta también, para que tenga la mayor visibilidad toda esta situación que está ocurriendo. También está el caso de Guillermo del Sol, que ya lleva 34 días en huelga de hambre. Y él dijo que iba, por aquí está Jacqueline Heredia, un saludo Jacqueline, dijo que va a continuar la huelga hasta el final. Realmente es osado de su parte, porque evidentemente el régimen no tiene ninguna intención de dejar a algunas personas viajar. Esto es una práctica común de ellos desde que supuestamente lanzaron esa nueva ley, como todas las leyes acá migratorias. Bueno, ellos se han reservado siempre el derecho de dejarte salir o no. Entonces ahora, bueno, me parece que también la visibilidad de Guillermo. Y por supuesto, el miércoles estuvo el tuitazo con el tema de los presos políticos.
visibilizando todo el caso de Roberto de Jesús Quiñones, los pastores también que están presos por buscar la educación en casa a sus hijos. O sea, todo eso hay que seguirlo moviendo, en Twitter, etiquetando a instituciones, a personas, a actores políticos o de instituciones de derechos humanos, para que esto siga tomando más y más visibilidad, porque evidentemente estamos frente a una oleada represiva, a un control tremendo por parte del régimen. Y como yo había dicho y como hemos venido diciendo también desde el estado de SAT desde hace un buen tiempo atrás, la reducción y el ataque que ha habido contra la oposición le permite ahora mismo al régimen poder enfocarse mucho más en los casos específicos, y la existencia de menos activistas, bueno, le permite a ellos concentrar más la fuerza. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Lamentablemente, durante mucho tiempo hubo poca visibilidad. Yo creo que ahora eso está aumentando, pero hay que seguir y seguir para que se tenga conciencia de lo que estamos enfrentando. O sea, una situación realmente muy compleja en un escenario político y económico para el régimen muy complejo, y que ellos saben que definitivamente puede complicarse aún más. Entonces, ese era el inicio por donde quería mencionar. Esperemos hoy que hasta ahora parece que la conexión va bien. Y quiero entonces adentrarme ya en los temas que los otros días quise desarrollar y no pude. No pude. Por acá a Magalis también un saludo, a Elena también, buenas noches. Y bueno, arranco. Yo pienso que uno de los ya estoy por acá. Iba a empezar siguiendo la misma lógica. Iba a arrancar con la misma lógica de los otros días, pero voy a empezar mencionando la expulsión de estos diplomáticos, de estos dos diplomáticos del régimen, hoy ocurrida en Nueva York. Me parece una buena noticia. De hecho, honestamente creo que se había demorado un tanto después de todo el espectáculo y toda la chusmería que ellos habían desplegado en Naciones Unidas hace ya más de un año, cuando se anunció la campaña Presos ¿Por qué? Yo creí que inmediatamente después iban a expulsar a estos llamados diplomáticos, que diplomáticos no tienen nada, o sea, son unos bandidos, ¿no? Pero bueno, tomó un tiempo, ahora los acaban de expulsar, han restringido el movimiento también de los otros agentes, porque al final todos estos son agentes de la seguridad y del régimen cubano que están haciendo su trabajo bajo el disfraz de diplomáticos, pero que todos sabemos que son agentes de la seguridad del Estado. O sea, yo creo que es una buena noticia. Los otros días yo había arrancado con lo que estábamos viendo que ocurrió en Venezuela. El régimen venezolano lanzó, evidentemente, con una componenda, con un supuesto sector opositor, lanzaron un supuesto diálogo para llegar a acuerdos, para trabajar en un proceso de diálogo, de conversación, que implicara liberación de presos políticos, que implicara, por supuesto, llegar en cierto momento a elecciones, según ellos, ¿no? Iban a variar el Consejo Nacional Electoral con esta cara visible que era Tibisay Lucena, algo así se llamaba esa persona. Dijeron que iban a variar todo eso y, bueno, liberarían algunos presos políticos y entrarían en ese proceso de diálogo. Se sumaron grupos muy pequeños, pero la idea de todo esto, incluso con la liberación de los presos políticos, es evidentemente subirle el perfil a estos grupos y tratar de vender al exterior que hay un proceso de diálogo. Todos sabemos que hay muchos actores políticos, como la Unión Europea. Vimos lo que ocurrió con Federica Mogherini, que de hecho estuvo mencionando que la oposición debía conversar con el régimen y ponerse de acuerdo. Y por supuesto el régimen, viendo todas estas oportunidades, yo creo que también la noticia del cambio de Bolton quizás a ellos le despertó algunas esperanzas de que podía haber algún tipo de variación, y bueno, lanzan todo este show. Déjame, oye, voy a ponerme el micrófono, porque si voy a usar no solo, permiso un momentico, voy a para la clave. Perdón un momentico. Dios mío.
Entonces el régimen, quizás viendo estas variaciones, creyeron que podían lanzar algo nuevo, y me parece que dan estos pasos. Para nosotros, y muchas veces se lo hemos dicho a los venezolanos, todas estas maniobras las conocemos muy bien. Sabemos muy bien cómo el régimen se maneja en esto de agarrar presos, después volver a soltar, aparentar de que hay un proceso político, que tienen algún tipo de voluntad de variación, pero a la vez todo esto implica un movimiento adelante, atrás, a un lado, al otro, porque por otra parte vemos a Maduro dando declaraciones de que ellos no van a salir del poder, o sea, que ellos no van a aceptar salir del poder. Sin embargo, hacen todo este llamado a participar en procesos electorales. Yo quisiera mencionar, dentro de todas estas declaraciones, una de las que tiene más protagonismo es esta señora que se llama Delcy Rodríguez, que decía que la única manera posible es el diálogo. También empezaron a manejar el concepto de que hay distintas oposiciones, y según ellos hay oposiciones que son patrióticas, que realmente, independientemente que tienen diferencias, pero que realmente tienen una aproximación patriótica al problema. ¿Y por qué yo estoy mencionando todo esto? Porque ya, como les decía, este guión que estamos viendo en Venezuela, hemos visto pedazos de este guión en Cuba también. Todos recordamos que cuando ocurrió el famoso deshielo, acá apareció un grupo bajo el manto de Jaime Ortega, el cardenal Jaime Ortega, que se autotitulaban oposición leal. Y estas personas, por supuesto, lo que pedían era que hubiera algún tipo de reformas, pero que incluso ellos mismos se catalogan, algunos de los que estaban en todo este grupo que rotaban alrededor de Espacio Laical y todo, se titulaban neomarxistas, de corriente socialista. Las transformaciones que daban hablaban también de la justicia social que según ellos se había alcanzado en Cuba, de conquistas que se habían logrado, que realmente había que mantener el elemento de soberanía. O sea, todo un discurso que cuando uno ve hablando, en especial había un individuo de estos de la oposición que se llama Timoteo Zambrano. Cuando él daba su discurso, uno identificaba demasiados elementos coincidentes con los que hemos visto acá. Y cuando veíamos el discurso que también estaba dando Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez, que es su hermano, que son ya unos personajes diabólicos que han tenido que ver con la manipulación de supuestos diálogos y todo, o sea, son columnas del castrochavismo en Venezuela, veíamos demasiados elementos similares a los que hemos visto en Cuba. Y es por eso que me pareció importante mencionar esto acá y también interactuar, porque es evidente que hoy en día el régimen cubano no necesita, no ha necesitado todavía construir o permitir o darle espacio ya públicamente a una oposición leal, una oposición de este corte que realmente decida participar en todo un juego y cohabitación con el régimen. Todavía ellos no están en ese punto. Sin embargo, durante el periodo de Obama vimos cosas un poco similares, ¿no? Por una parte este grupo de la oposición leal, por otra parte vimos las personas que apoyaron resueltamente esa política de Obama, en la que se le pedía o lo que se buscaba era que el régimen diera ciertos espacios, que empezara a dar una cierta apertura para cohabitar con el régimen y que después con el tiempo realmente se pudiera llegar o sea, algo que pareciera transformaciones democráticas. Que por otra parte, principalmente las transformaciones se iban a dar en el sector económico, y a partir de esas transformaciones en el sector económico, bueno, sería que vendrían las otras transformaciones que tendrían alcance en lo político. Bueno, todos vimos lo que pasó, pero al ver todo esto que está pasando en Venezuela, realmente me llamó la atención y por eso decidí comentarles a ustedes, sobre todo por el contexto que estamos viviendo acá en la isla. Las primeras intervenciones que hizo Díaz-Canel y su círculo de llamados ministros fueron de que, como ustedes oyeron, esto era coyuntural, era algo corto, que después que llegara un primer barco, un segundo, las cosas estarían bien, pero lo que hemos estado viendo es que ahora el discurso va variando y ya empieza a decir
que bueno, que no necesariamente todo se va a restablecer y va a llegar a la normalidad pronto, sino que va a ser un proceso que todavía, según ellos, no tiene fecha. Hemos visto también dentro de todo este escenario que en los últimos días el precio del petróleo ha subido un poco. Ellos ahora están teniendo que salir al mercado internacional a comprar petróleo y eso evidentemente les dificulta la situación. Vamos a ver qué ocurre con el nuevo cambio que se hizo en el gabinete del presidente Trump. La salida de Bolton para algunos de estos individuos quizás les despertó optimismo o alguna esperanza de que algo variara. Pero bueno, yo creo que rápidamente este nombramiento, mi impresión, no sé cuál tendrán ustedes desde allá, lo que han leído en las noticias, me parece que es un individuo capaz, un individuo que ha trabajado un tema bastante delicado, que es el tema de los rehenes. Y en un final de cuentas, señores, estos países, Cuba, Venezuela, Nicaragua, son países que realmente han sido secuestrados por un grupo de bandidos y la población al final funcionamos como rehenes. Algunos en condiciones más precarias, como los presos políticos, otros completamente monitoreados y bajo la lupa, y otros, perdón, que tratan de escapar de la isla, ¿no? Y en parte de hoy de la conversación también quiero hablar sobre el tema migratorio, ¿no? Porque es un tema siempre vigente y hemos visto en los últimos tiempos algunos puntos que quisiera tocar. Hay algo también que me parece acá importante. Hemos visto, por una parte, todas estas sanciones, declaraciones incluso de individuos desde acá. Yo he leído y les digo realmente con cierto agrado que algunas personas de la oposición que en algún momento tuvieron posiciones bastante, yo les llamaría gelatinosas, ahora se están portando o están dando criterios un poco más directos. Eso me parece bien, me parece interesante. Pero hemos visto otros casos de personas, quizás en el mundo del arte o que tienen cierta relevancia, que han dado, en algún momento dieron criterios, y específicamente me refiero al caso, por ejemplo, de Luis Alberto García, que hace unas semanas atrás dio en una entrevista, se refirió y criticó al régimen, bueno, por supuesto a su manera y con su lenguaje, pero en los últimos días sale y habla de nuevo desde un discurso nacionalista. Ya hace unos meses atrás lo habíamos visto dar un discurso en que decía que era un mambí irredento criticando a Trump. O sea, yo creo que todo esto nos está dando una panorámica. Yo honestamente les digo, a esta altura del partido, nada me parece casualidad. No creo que declaraciones así salgan tan al azar. A mí me parece que son cosas que al final de la jornada, por una vía u otra, el régimen las va jugando con ellas. Y creo que todo este tipo de declaraciones también vimos hace unos días, algo que me pareció interesante, la información, que es que esta persona, este individuo, este actor, Fernando Echeverría, salió en las redes sociales que su hija vivía allá en Estados Unidos, que tenía una estrecha relación con un grupo que fue durante todo el periodo de Obama, de los que empujó el deshielo. O sea, son personas que claramente tienen una visión pro régimen, de hecho vinculada a otro grupo que se llama Café, un grupo que fue dentro de Café. Hay un individuo muy marcado que es Arturo López Levy, alguien que ha sido un personero del régimen en Estados Unidos y en centros académicos y que por supuesto muy activo durante todo el deshielo. Y entonces todo esto... ¿Hay algo, Claudio? Moya me llamó que acaban de liberar a Berta. Bueno, acaban de liberar ahora mismo a Berta. Mándale un mensaje y dile que estamos. Acaban de liberar a Berta, así que bueno, una buena noticia a esta hora de la noche, pero bueno, una buena noticia. Les decía que en ese proceso la hija de este actor está vinculado a estos grupos. También vemos, y otra noticia que vemos en las redes, es que un joven que es periodista, que de momento aparecían fotos de él cuando el entierro, toda la ceremonia esta al Lucifer en jefe, estaba muy conmovido. De momento ahora aparece pidiendo asilo político en Estados Unidos. Le menciono todo esto porque evidentemente en todos estos momentos turbulentos, uno ve que el régimen realmente nunca baja la guardia, todo lo contrario, siempre está activo, siempre está buscando por dónde entrar, por dónde penetrar.
Eso es lo que estamos viendo en Venezuela, ese es el mismo patrón que estamos viendo en Venezuela, y por eso me está gustando relacionar un escenario con el otro, porque al final están ahora mismo muy aparejados, y creo que todas las jugadas que está haciendo el régimen, de esto mismo de pensar ahora que aparezca un discurso nacionalista por algunos actores aquí del interior de la isla, personas que ya ellos tienen funcionando allá en Estados Unidos también. O sea, todo esto yo lo veo muy relacionado y me parece que hay que estar muy alerta a lo que vamos a hacer. Me parece que es muy importante que entendamos el escenario tan complicado, tan complejo que tenemos en este momento frente. Nosotros sabemos leer muy bien toda la alarma que ellos tienen debido a la intensa, la brutal campaña de propaganda que están desplegando en todos los medios, en la televisión, en la radio, en la prensa, por todas partes, tratando de culpar a la actual administración, diciendo que el pueblo es víctima. Ya esa campaña brutal había empezado con el tema de la Helburton, pero ahora se ha acrecentado. Las noticias todo el tiempo son de supuestamente las medidas que están tomando para que el pueblo no sufra por toda esta embestida del imperio y la administración norteamericana, todo ese tipo de discurso. Entonces me parece que en ese sentido tenemos que entender cuáles son las jugadas que ellos pueden hacer, por dónde pueden venir, el discurso que están vendiendo, y de ahí cuál puede ser nuestra reacción y como dice el refrán, como se dice en Cuba, no irnos con la de trapo. O sea, yo creo que es un momento de definir muy bien cuál es nuestra posición. En la semana pasada, o el live anterior que sí se pudo hacer, hablamos de la inclusión de la tiranía cubana en el listado de países patrocinadores o estados patrocinadores del terrorismo. Yo creo que eso urge ya. Me parece que estas medidas que está tomando la administración, esta expulsión, marca también en esa dirección. Las declaraciones que acaban de hacer hace un momento en el noticiero realmente son de alarma, ¿no? De todas formas, déjenme decirles, recuerden ir poniendo comentarios, preguntas para en breve ya Claudio se suma acá y poder contestar, ¿no? Interactuar más. Porque Luis Águila Carrasco está mirando por primera vez. Así que sí, está mirando, Gorky está mirando. Bueno, en breve va a estar él también, vamos a sumarnos nosotros a él a cambio de bola, ¿no? Pero les decía, creo que todo esto es importante ponerlo en contexto para entender. Hay varios temas también que están mezclados. Uno es toda la polémica que se ha venido dando con el tema migratorio, la aceptación o no de los cubanos y el asilo político. Se acaba de aparecer una foto de un individuo que fue represor, que actuó como represor en contra de un grupo de mujeres de las damas. Me parece, creo que todo esto hay que un poco discutirlo y analizarlo y manosearlo para entender realmente lo que va pasando, porque la experiencia nuestra es que el régimen maneja una información por una parte, maneja otra. Hay veces la gente no entiende lo que está pasando, ellos mandan a sus agentes de influencias para confundir. De momento empiezan campañas de descrédito a alguien dentro de la oposición o internas entre los grupos, y las personas que están desde afuera un poco se desconciertan y dicen, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente se está peleando? Y muchas veces no se entiende que realmente dentro de todo esto es en múltiples ocasiones la forma que el propio régimen usa o las presiones que se ejercen también sobre algunos actores de la oposición para que actúen de cierta forma. O sea, todo esto es parte de ese escenario que lamentablemente uno ha ido enfrentando. No sé, Claudio, si María Matienzo estaba mirando también. No sé si hay algunos comentarios. Sí, mira, bueno, ya me meto aquí. Sí, pasa así que. Entonces, bueno. Hola, buenas noches a todos por acá. Bueno, hasta ahora hay dos comentarios. Uno de Ramiro A. Rodríguez que dice: el señor que puso Trump, Robert O'Brien, va a negociar con Maduro y él cree que Trump tiene miedo. Bueno, yo realmente no tengo tanta información. Yo lo que sí les puedo decir, como les mencionaba,
que evidentemente desde mi perspectiva parece que habían cosas que no estaban funcionando con la velocidad. Yo tengo mis criterios, pero bueno, no puedo decirlo todo porque tampoco soy venezolano y no me corresponde poner todos los puntos, ¿no? Pero me parece desde mi perspectiva que la oposición, sobre todo el liderazgo de Juan Guaidó, en algún momento ha sido un poco tibio, por calificarlo de alguna forma, y no con la agresividad que podía esperarse. Y quizás toda esa lentitud, toda esa demora en obtener resultados es lo que ha hecho que viniera este cambio. Parece que hay otros puntos en relación a las políticas de otros países, ¿no? Pero lo que yo he leído del perfil de O'Brien es que, bueno, es un profesional, lleva años, es una persona con experiencia, así que veremos a ver qué dispone Trump a hacer, porque al final de la jornada él va a cumplir con las órdenes que le dé el presidente Trump, ¿no? Entonces, pero honestamente yo pienso que por lo que se ve es una persona bien profesional y bien capacitada. De todas formas, Antonio, sí, al menos yo considero que hay cuestiones burocráticas de los Estados Unidos que están un poco, sí, que pueden ir más rápido. Por ejemplo, la inclusión en países patrocinadores del terrorismo como Cuba y Venezuela, Sí, tenía que haber estado hace mucho rato. No, de hecho, pero tú sabes que yo te digo que Cuba no patrocina el terrorismo, Cuba es terrorismo. Un estado terrorista. Un estado terrorista. La aparición, el relanzamiento de la FARC desde territorio venezolano claramente da argumentos suficientes para que, y del ELN también, que se sabe que están por allá, y todos estos grupos Hezbollah y toda esta historia, yo creo que dan elementos suficientes para que sean incluidos ya. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en los próximos meses. Juan Carlos Herrera dice algo interesante: los caballos de Troya, refiriéndose a la hija de Echevarría, etcétera, y los demás, han penetrado, y con la llegada de Obama al poder, pues se le ha facilitado la misión. Y todo eso avanza porque hay ausencia de un liderazgo o de un líder en el exilio. Mira, yo conozco que hay muchas personas en el exilio que me han dicho, o que siempre se están quejando que no hay un Mascanosa hoy, ¿no? Y que de alguna manera se sienten un vacío de poder en ese sentido. Bueno, yo creo que cuando Obama, realmente la política, las agendas de estos grupos avanzó tremendamente. Nosotros lo vimos. Por ejemplo, dentro de la foto que estaba viendo, yo estaba viendo de una persona que se llama Harold Cárdenas, que estaba circulando también hoy en la red. Este hombre le dieron una beca no recuerdo exactamente en qué universidad en Estados Unidos, estuvo por allá un buen tiempo, tenía un blog que se llamaba La Joven Cuba. Ahora las fotos que están circulando de este individuo es con toda la fauna revolucionaria y comunista. Tiene una foto también con Díaz Canel, y sin embargo a esta persona se le ofreció tribuna en FIU, que dio conferencias. Recuerdo en algún momento mi amigo Alexis Jardines insultado de ver toda la cobertura que le estaban dando a esta persona. Se pasearon por universidades norteamericanas, tuvieron todas estas facilidades. No dudo que hayan tenido también ayudas con fondos para poder llevar adelante acá sus proyectos dentro de la isla. Pero ese no es el único caso. Hay otros casos que sabemos de periodismo, de que se está llamando periodismo alternativo, que también se acogieron a esos programas. Y en los últimos tiempos hemos escuchado a periodistas de medios como Cubanet o otros medios independientes que se quejan de cómo ellos sienten una presión para que permanezca ese llamado periodismo alternativo, y que el periodismo independiente, el periodismo contestatario, opositor, ese se vaya corriendo a un lado. Entonces me parece que esto es algo importante analizar. Son nuevos tiempos. Como hay una nueva administración, me parece que en todo el acercamiento que debe existir a este tipo de fenómenos que vimos que ocurrieron de forma descarada debe terminar. Me parece que desde el propio exilio debe buscarse la mayor presión posible. Mi visión, que las mismas oficinas de los representantes pueden recibir toda esta información y tratar de preguntar qué va a pasar con todos esos manejos, porque definitivamente son caballos de Troya que el régimen estuvo poniendo durante todos esos 8 años, y que lamentablemente, como todo el tema burocrático en Estados Unidos tiene sus ritmos y tiene sus tiempos, todavía están operantes. Me parece que es muy preocupante que en un momento tan serio como el que estamos viviendo se le dé esa cancha al régimen para que en una situación de crisis esté trabajando consistentemente en aplastar a la oposición
y entonces dejar ciertos actores y darle espacio a esos actores. Que por eso mencionaba lo de Venezuela, porque es exactamente lo que han venido haciendo en Venezuela. En Venezuela están tratando de trabajar, bueno, están trabajando durísimo contra actores de la oposición, y sin embargo ahora empiezan a permitirle a esta oposición patriótica, o como rayos ellos le llaman, oposición leal, permitirle un cierto espacio, y eso por supuesto va en detrimento de la causa de la libertad, de finalizar con la tiranía que tenemos en ambos países, ¿no? Yo quería incluirte ahí que mientras pasaba que estaban colocando bien a todos estos caballos de Troya, a muchas damas de blanco les negaron visa en aquel momento. No sé Bueno, si no tú solamente damas de blanco, y a más opositores, muchísima y a gente. muchos opositores. Y Le además, negaron Pedro Antonio, gente. que hace un tiempo salió también un artículo de un señor que es como un cazagentes de influencia de todos los dineros que le ha entrado a la dictadura por mover y vender información política y privada de mucha gente en el campo de la política. Ok, entonces no sé qué otra pregunta. Hay algo, Ana María González dice, Guaidó se durmió, no pidió ayuda a los Estados Unidos y perdió credibilidad. Yo pienso que el tema del tema de Guaidó, y ha habido, en un principio despertó muchísima entusiasmo y optimismo, pero después, por supuesto, muchas quejas y críticas. Yo en lo particular, como he dicho, lo dije ya desde un programa que hice con Bailey como en abril, me parecía que Guaidó estaba dejando correr el tiempo, y veía la propia estrategia del régimen de entrar en todo este rejuego, de decir que va a entrar en un diálogo, de empezar a hablar de salida. Aquello que pasó el 30 de abril, señores, yo realmente jamás me lo creí, jamás me creí que Padrino López iba a golpear al chavismo, ni que Maduro estaba presto para montarse en un avión. A mí honestamente aquello me pareció una jugarreta, le vi demasiado tufo del castrismo, de los juegos que hacen acá, y bueno, lamentablemente me parece que así fue, y no ocurrió incluso un plan en el que realmente he escuchado a muchos venezolanos decir que gracias a Dios no ocurrió ese plan, porque hubiera implicado la permanencia de elementos durísimos, de columnas del castrochavismo en un supuesto gobierno de transición. Entonces, bueno, me parece que realmente a la dirigencia o al liderazgo de Guaidó y su círculo le ha faltado un poco entender cómo funciona el chavismo. Desde mi perspectiva, la persona que realmente simpatizo con su visión y con sus acciones es María Corina Machado. Esperemos que en algún momento ella pueda tener mucho más espacio, porque me parece que este gobierno interino la ha tenido a ella un poco al lado, y eso honestamente para mí es fatal. Mira, yo no creo que no es que no conozcan totalmente la naturaleza del chavismo, sino que también la propia naturaleza de ellos no es todo lo opuesta al chavismo en cuestiones políticas. Eso ha porque pasado fíjate, también. María Fiat lo dice, y esto es una pregunta clave y esencial. Se está refiriendo a la oposición en Cuba, pero también sirve para el caso de Venezuela. ¿Es un problema que buena parte de la oposición sea socialdemócrata, o es un camino hacia la libertad? Mira, María, cuando Obama se dio una definición un poco del mapa, principalmente la definición se dio basada en si se aceptaba dejar las sanciones, no aplicarle las sanciones al régimen, buscar pequeñas reformas, que al final implica una cohabitación con el régimen. Y la otra posición que se dio fue la del Foro por los Derechos y Libertades, en la que decíamos que el primer paso de todo era la caída de la tiranía y el desmontaje. O sea, ese fue nuestro posicionamiento. Yo creo que eso al final tiene que ver también con una concepción ideológica. A mí me parece que quienes tenemos una visión más hacia lo liberal clásico, ¿no? Lo liberal en los Estados Unidos, sabemos que la plena libertad y el ejercicio de los derechos y libertades plenos es un paso fundamental para poder ir y construir un Estado de Derecho y llevarnos a una transición. Esa es la posición que tuvo el Foro desde un principio, y hay otros grupos que pensaban que quizás se podían hacer transformaciones, y dentro de esos grupos yo también he visto conceptos de que hay que trabajar en base a la justicia social, o sea, conceptos que tienen para mí mucho que ver con el socialismo, no con este que estamos viviendo ahora, que es un totalitarismo, sino con los conceptos estos socialistas. Entonces, creo que ya es hora de que se entienda y que se defina también un mapa político dentro de la oposición cubana. Pero María, lamentablemente, para que eso ocurra, también tiene que haber debate político, tiene que haber interacción, tiene que haber cuestionamiento. Y en ese sentido a mí me parece que el trabajo que se está haciendo
y lo digo con toda claridad porque nosotros somos parte también de alguna forma de un periodismo quizás más analítico, en algunos momentos ha sido de denuncia, pero creo que el periodismo que se está haciendo, tanto independiente como de algunos medios, cuestiona poco cuáles son las visiones ideológicas que tenemos desde la oposición, cuál es el mapa político desde la oposición, y yo pienso que eso hace falta que se empiece a definir realmente cuál es el mapa político para que se entienda cuáles son cuál es el diseño que puede tener en un futuro cercano la oposición cubana, porque de lo contrario todo se pinta como que no, aquí el punto es que todos queremos que acabe el castrismo y chao, y no es así. O sea, entendemos ahora mismo, viendo lo que está pasando en Venezuela o lo que ha ocurrido para terminar con tiranías en otros países, que realmente la visión política, la proyección y la estructuración de ese mapa político es muy importante para los momentos claves como los que se avecinan, ¿no? No, y por ejemplo, si uno aspira a tener una ayuda seria, importante, digamos, como el planteamiento de Estados Unidos, todas las opciones están sobre la mesa, y mira lo que han hecho Guaidó y su gente, que han estado realmente tibios en ese asunto, y Maduro ahora diciendo me voy a pertrechar aquí y voy a usar las armas si es preciso. Pero fíjate es evidente que que hay que clarificar el mapa político. El discurso que están dando, esta supuesta oposición que aparece, que se sienta y firma con Maduro, es un discurso que apela a qué? Apela a la soberanía, a la falsa soberanía, porque no es realmente soberanía. Apela a, según esto, la justicia, que el pueblo no sufra por las sanciones. O sea, es un discurso que viene enmascarado de una supuesta ideología, pero que al final lo que tiene detrás es, a lo que conlleva es a la cohabitación, a una supuesta cohabitación que el régimen está aprovechando para ganar tiempo y para no desmontar su tiranía, ¿no? Para que no termine su tiranía. Oye, Juan Carlos Herrera dice: el llamado periodismo alternativo simplemente es la cara invisible o visible del régimen castrista que intenta opacar a los verdaderos periodistas de barricada, a los que denuncian los horrores dentro de las cárceles cubanas, intentan opacar con sus tentáculos poderosos a los que por desgracia carecen de medios y que tienen fortaleza en un marco internacional sus denuncias. Esos llamados alternativos son los alfiles de Villamarista, que por todos los medios intentan sepultar a los verdaderos periodistas no oficiales. Mira, Juan Carlos, yo no te puedo asegurar que todos los que están en esa línea realmente ya sean agentes o doblegados completamente, pero lo que sí está claro que la estrategia del régimen es golpear, reprimir, ir sobre el periodismo independiente y empezar a dejarle brecha a estos otros grupos, tratarlo con una mano, con guante de seda un poquitico más suave, y evidentemente eso lleva, o sea, esto es como la prueba de Pavlov, ¿no? El estímulo, la reacción al estímulo. Si te están reprimiendo, si te están atacando, si te están acosando, no solamente a ti, a tu familia, se te meten en tu casa, te decomisan los medios, o sea, eso, y la gente está viendo eso, bueno, evidentemente la reacción natural de cualquier ser humano es decir, bueno, me voy a quedar por esta vía que es un poco más complaciente. Y yo creo que esa es la estrategia que están usando, porque no hay que perder de vista que ellos en algún momento tengan en mente hacer este tipo de jugada que mencionábamos. Y ahí en ese sentido quiero referirme un poco también al exilio. Recordemos que siempre ellos han tenido sembrados algunos individuos en el exilio que según esto también tienen una visión más patriótica y no la del exilio tradicional. Entonces ellos han buscado a estos elementos para que le hagan la pala, como se dice en cubano, le sirvan de trampolín para buscar dinero y para buscar relaciones y que le hagan lobby. Entonces en ese caso yo no dudo que, o sea, está muy claro que cuando Obama eso lo tenía mucho más estructurado, estos grupos se les descolocaron bastante, o se perdieron bastante la forma y acción y posibilidades en la medida que cambió la administración, pero en un momento tan crítico como el que viene ahora, claramente van a apelar a ellos, ¿no? Yo creo que eso es algo, esa es una carta que ellos siempre tienen guardada y que la tienen que usar porque ahora se lo están jugando todo, ¿no? Bueno, hay algo que se engarza en lo que estábamos hablando, que lo preguntó María Fialo con lo que dice L. González Mena, que dice: por eso tampoco se quiere debatir, porque para algunos de alma socialista y reformista en la oposición cubana no quieren mostrarse. Yo pienso que el miedo y el rechazo al temor y al debate es precisamente porque debatir nos pone de frente a todos, ¿no? Y las personas pueden escoger y ver qué variante les gusta más. A mí me parece que es necesario, y eso es parte
de la presión que puede hacer la opinión pública, algo que constantemente nos estamos refiriendo, y es a demandar que desde la oposición haya un poco más de exposición, un poco más de debate de cuáles son las visiones que tenemos sobre determinados puntos, de cómo estamos concibiendo el futuro inmediato, si la cohabitación con el régimen o el fin de la tiranía, si de momento las personas dicen, bueno, vamos a usar herramientas que son democráticas, porque ese ha sido uno de los debates fuertes en los últimos tiempos. De hecho, ayer nos enredamos en un debate un poco acalorado con una persona por acá, y el punto era ese, fue de las personas que apoyó primero el otro 18, después apoyó ir a votar no, y nosotros decíamos es que esas herramientas no funcionan y eso termina siendo juego al régimen. No, pero además ya hoy tenemos, como me puso tu hermana aquí, lo que dice Maduro, por la vía pacífica no voy a salir, ya lo dijo claro. Entonces todo este tiempo uno sí, tiene Maduro que ha sido votado literalmente. Maduro tiene esa capacidad torpe y matonesca, como le gusta también titularlo a Jaime Bailey. Pero Maduro tiene esa capacidad torpe y matonesca que muchas veces, en vez de ser un poco más agazapado, sale y suelta de un golpe lo que es. Igual que lo hizo Raúl Castro cuando decía claramente que no iban a ceder ni un milímetro. Me parece que todas esas supuestas esperanzas en que se pueden usar este tipo de mecanismos democráticos para lograr un cambio o el fin del sistema o del régimen, realmente es una falacia y es regalarles tiempo y legitimidad a ellos. Cualquier variante que sea, que el régimen va a mostrar una voluntad política de ceder el poder, simplemente es una fantasía y lo estamos viendo ahora. Miremos nada más, por ejemplo, toda la presión que se le está poniendo económica al régimen. Y se le está diciendo, simple y llanamente, salgan de Venezuela. Ni siquiera se le está pidiendo que ellos suelten el poder en Cuba. Se les está diciendo, salgan de Venezuela. Y estos individuos están siendo capaces de asimilar toda esta situación y asumirla y enredarse en esta crisis profunda para no salir, ni siquiera hacer el amago, porque pudieran tratar un poco de hacer una finta de que vamos a salir. No, ni siquiera hacer el amago de que van a salir. O sea, ¿quién puede creer que el régimen va a establecer o va a llevar a las urnas, ya sea una consulta o llámese plebiscito, o ya sea que va a permitir que a la llamada Asamblea Nacional, que es un circo, entren, según estos candidatos que son opositores? O sea, todo eso realmente es una falacia que al final lo que le ha permitido es al régimen jugar. Recordemos lo siguiente también, cuando apareció Obama y todo este proceso fue en el 2015. Ya desde 2015, o sea, la declaración fue en diciembre de 2014, 17 de diciembre, pero todo el 2015, 2016, 2017, todo eso, en todo ese tiempo estuvo corriendo esta iniciativa que era para participar supuestamente en las elecciones que iban a hacer en febrero del 2018. En ese caso había no solamente personas que supuestamente iban a competir para tratar de ser delegados, sino también observadores también que iban a ver todo el proceso. Se prepararon también a periodistas que pasaron talleres y todas estas cosas. Y al final, ¿en qué terminó todo eso? O sea, fueron 3 años generando expectativas de que podía ocurrir algo, y después de los 3 años pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar. Entonces, ¿tiene sentido hacer silencio? ¿No tiene sentido convocar a debates, a que la gente opine, a que la opinión pública tenga una valoración de este tipo de propuestas? A mí me parece que en una situación como la que estamos viviendo urge que el debate político sea una constante y que la propia opinión pública lo pida, porque eso nos va a ayudar también a quienes desde dentro de la isla y desde la oposición llevamos tiempo pidiendo que exista un debate político donde se puedan definir claramente estrategias y posiciones y posicionamientos en el mapa de la oposición. Danilo Valdés dice, una idea asombrosa sería tratar de llevar a estado de SATS a otros sectores de la oposición y así debatir opciones en vía de la libertad plena y abrir páginas a otros sectores, entiéndase, otras ciudades hacia el interior del país en donde la oposición también lucha y no se escucha mucho de ellos por falta de medios. Hubo momentos donde esos debates se realizaban y fueron más comunes. Después eso, a partir de la polarización que se dio cuando el deshielo, nos distanciamos realmente.
Sería interesante intentarlo. Como les decía, algunas veces las discusiones se han hecho acaloradas, pero hay algo que sí me gustaría también señalar, y no es solamente en la oposición interna, sino en el exilio. Uno puede ver en la televisión, en varios programas de televisión o en canales alternativos que se han hecho en Miami, e incluso en Radio y TV Martí, paneles de debate entre venezolanos. Venezolanos que tienen una posición, que están más en la línea, por ejemplo, que ha seguido Guaidó, otras personas que no están en esa misma línea. A mí me encanta ver los programas de Alejandro Marcano. Ahora, de hecho, cuando estuve en Miami me invitó a par de ellos y me parecieron magníficos. Sin embargo, en el caso cubano, yo no veo debates. Y esa es una pregunta que lanzo también. ¿Por qué no hay debates? ¿Qué pasa con el periodismo también relacionado con Cuba, ya sea de Radio y TV Martí o otros medios que tienen plataformas que pudieran invitar a esos debates? ¿Qué pasa que no hay debate en el tema cubano? ¿Qué pasa que no hay una visión de cuáles son los posicionamientos políticos de los distintos grupos que están en el exilio? Por ejemplo, todos sabemos que la Fundación Nacional Cubano-Americana estuvo de llena metida en el tema del deshielo. Bueno, a mí me encantaría ver quizás a representantes de la Fundación Cubano-Americana defendiendo o diciendo cuál fue su lógica, cuál es la lógica de ellos ahora, con otros grupos que tienen posiciones más verticales. Yo creo que todo esto hace falta. Yo creo que urge que todo ese tipo de debate se dé y que nos vayamos entrenando también en lo que queremos que sea esa Cuba futura. Porque ¿por qué no va a haber un debate ahora si sabemos que en el futuro inmediato, el día que esto empiece a girar, van a haber muchísimos debates y serán obligados esos debates? Ya sea en órganos legislativos, ya sea en la prensa, ya sea en medios de comunicación. O sea, todo esto es necesario. Y por acá leí así de refilón a alguien que decía que por qué no hemos llamado a debate. Mi amigo, no veía por acá el nombre, déjame ver si logro bajar el comentario. Ramón Martínez. Ramón, no infinita, pero una buena cantidad de veces hemos llamado a debate, y lo que el mismo año pasado llamamos a debate sobre este tema del plebiscito, y lo que ocurrió fue una avalancha de críticas, ofensas personales, o sea, todo lo que muchos de ustedes conocen. Entonces, me parece que es importante, que la opinión pública, porque cuando es algo que es manejado por la opinión pública, bueno, esas ofensas personales se van quedando a un lado. Pero sí me parece que es importante que llamemos a ese debate. Por cierto, por acá veo conectado a José Luis Ramos, y uno de los programas en los que estuve ahora la última vez que estuve en Miami, fue realmente un viaje rápido y corto, fue en el programa de José Luis Ramos hablando sobre Venezuela, que se dio una buena interacción, y ese tipo de programas yo creo que sería el necesario para nosotros los cubanos, que se den ese tipo de debates, ¿no? Orne Luis Eligio dice: la oposición cubana parece desde afuera que está dividida, pasiva muchas veces en momentos donde hay que avanzar en unidad, oposición exiliada y oposición adentro. Ya sé que ustedes no creen en la unidad o que les parece imposible por conductas y hechos, pero ¿cómo entonces crear un verdadero y definitivo grupo de presión y de lucha? A mí me parece que uno de los mecanismos, y por eso lo hemos propuesto, uno de los mecanismos para que se sincere el escenario de la oposición, tanto aquí al interior de la isla como en el exterior, es precisamente estos debates, estas interacciones públicas. Porque ya hemos visto muchas veces, y es parte de lo que genera desconfianza, que en privado o supuestamente se pueden llegar a ciertos acuerdos, pero ya después, cuando vemos en la práctica, las cosas ocurren de otra forma. Para nosotros, para mí en lo particular, la experiencia de deshielo durante Obama fue una experiencia muy dura, porque de momento vimos personas que tenían un posicionamiento e incluso a favor de las sanciones económicas, que de un día para otro se voltearon en otra dirección y aparecieron apoyando la política de Obama. Todo eso, evidentemente, si hubiera mucho más exposición pública, sería más difícil. Si hoy yo me aparezco acá frente a ustedes y le estoy dando este discurso y hablando a favor de las sanciones económicas, y mañana aparezco acá y digo, no, fíjense que las sanciones no tienen sentido por esto, bueno, el ridículo que haría sería tal que evidentemente perdería mi capital político. Entonces me parece que es muy importante que se den estos debates, que la propia opinión pública presione, porque eso sin dudas nos va a ayudar a nosotros, al interior de la oposición, en que se sincere el escenario. Y es necesario que se sincere el escenario
porque las cosas en muchos aspectos diría yo que no han fluido bien. Y en un momento como este sí se necesita que haya un poco de una mayor dinámica, sobre todo para frenar al régimen en toda esta embestida represiva que tiene en los últimos años, pero en especial en los últimos meses, ¿no? Ailer González Mena dice: ¿cuánto crees que están influyendo, para bien y para mal, las agendas externas en grupos y proyectos al interior de la isla? Yo creo que mucho. Hay temas que me parece que, si bien son de temas que se discuten hoy en este planeta, sobre el tema sobre la sociedad, o sea, que están en el ámbito de la sociedad civil, me parece que muchas veces vienen agendas que tienen que ver con esas discusiones acá a los grupos y buscan entonces captarlos, brindarles apoyos, asesoría, digamos, talleres fuera del país, pero esas agendas hay veces, desde mi perspectiva, van a estar y estarán, en un futuro estarán en el escenario social cubano, pero me parece, desde mi perspectiva, que no son la prioridad en este mismo momento. En este mismo momento que estamos tratando de tener, o sea, que buscamos como prioridad el fin de la tiranía, me parece que la agenda opositora sería la que debería tener mayor peso, ¿no? Mayor influencia. La prioridad. Mayor prioridad. Y en ese sentido, si los grupos, ya sean ONGs o actores determinados, vienen acá con su agenda, eso genera una distorsión. Y lo hemos visto en muchos casos. Hemos visto personas llegando acá buscando a determinados activistas para hacer lo que llaman microproyectos y buscar a alguien y generar conflicto al interior de grupos, porque esta ONG que vino habló con ese activista, le propuso un trabajo, eso entraba en conflicto con el trabajo que estaba haciendo él ya en su grupo, y al final todo esto ha resultado contraproducente. Entonces, en ese sentido, se ha dicho muchas veces en distintos ámbitos, pero yo en lo particular no he visto un gran cambio en eso. Me parece que este es el tipo de fenómenos y situaciones que hay que hablar, porque frente a un escenario tan intenso como el que estamos viviendo y que claramente se avecina, debemos tener, yo creo, que una situación mucho más favorable en la oposición para poder enfrentarnos, que es lo que decía anteriormente. Para cambiar un poco la cosa, pero seguir con el debate, dice el compañero Goquiruiz Águila Carrasco, dice, un debate útil en la oposición sería qué tipo de misil usaríamos para sacar a los Castro. Solución final, fin del primer debate. Sí, yo los otros días le hago el chiste, alguien por ahí le dijo a Gorky, no, porque el tuitazo no tiene sentido, aquí lo que hace falta son balas. Y Gorky le dijo, bueno, hagan una ponina, busquen un misil y preferiblemente que sea la madre de todas las bombas, ¿no? Así que ahí terminó un poco el debate ese, ¿no? ¿Qué más, Claudio? ¿Qué más tenemos por ahí? Luis Enrique Labrador Díaz dice, no estamos en tiempo de hablar de paz en guerra, no se habla de paz y el que hable de paz es un traidor. Mercedes Perdigón plantea, hay una cosa que a mí se me olvidó de Mercedes, que ella decía que había que mandarle toda la información posible a los políticos de allá, a los representantes políticos de allá, sobre todo a la gente que son caballos de Troya, ¿no? Sí, bueno, eso. Y en eso ustedes tienen un papel importante desde el exilio. No, pero el problema que hay aquí, y déjeme sacar un momentico de su disculpe. El problema que hay aquí, Mercedes, es algo. Cuando se habla de esta idea, y esto un poco regresando también, tiene relación con lo que ahorita decía Luis Eligio, cuando se habla de la idea de que tiene que haber una unidad que contemple a todo el mundo, yo recuerdo en el 2015, cuando se hizo un encuentro en Puerto Rico, que se llamaba Encuentro Nacional Cubano, y se suponía que ahí tenía que estar invitado absolutamente todo el mundo, individuos que nosotros perfectamente bien sabíamos que colaboraban con el régimen o que estaban doblegados. Bueno, esos individuos incluso tenían que estar en ese escenario y que había que construir un consenso general de todo el mundo. Eso se sabía que no iba a funcionar. Pero esta idea que se ha vendido desde hace mucho tiempo de que para empezar a luchar en serio contra el régimen tiene que existir una unidad total. Y entonces desde esa unidad total es que se puede luchar contra el régimen. Y eso es una falacia tan grande que nos ha hecho tanto daño y que el régimen ha usado tanto, porque tenemos que recordar que desde las luchas guerrilleras en el Escambray, de los alzados en el Escambray, el régimen creaba grupos, creaba liderazgos y lo hacía para generar conflictos. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos empecinados en que para que pueda haber una ayuda en serio a la oposición interna,
todo el mundo tiene que estar debajo de un paraguas. Tiene que existir una plataforma total. Y entonces, después que aparezca esa plataforma total, es que entonces se puede brindar apoyo, ayudas y todo lo demás. Eso, señores, es algo que el régimen ha usado demasiado. ¿Cuántos proyectos de unidad, entre comillas, se han hecho y se han armado hoy y a los 6 meses o los 7 o los 8 meses están estallando desde dentro? Porque desde que se construyó con el veneno dentro. Entonces todo esto me parece que hay que empezar a tener mucho más realismo. No se puede seguir empecinado en que todo el mundo tiene que marchar al unísono. Y en ese sentido yo lo voy a asociar desde el punto de vista conceptual con la visión y la diferencia que hay entre una visión, por ejemplo, socialista y una visión a los Hayek, ¿no? Una visión a lo liberalismo tradicional, en la que tú pones ciertas reglas y la gente acata ciertas reglas, pero la gente tiene su individualidad y juega a su forma. Y en el otro caso se supone que todo el mundo tiene que tener un mismo objetivo, un mismo fin, todo el mundo tiene que estar alineado. Entonces, en esa visión, que al final es el mismo concepto socialista, esa visión es la que nos ha hecho tanto daño, y lo he repetido muchas veces. Agarramos de la historia cubana que supuestamente Martí unió a todos los cubanos. Falso. Martí no unió a todos los cubanos. Martí unió a los independentistas. Martí no hizo nada ni con los autonomistas ni con los otros grupos. Déjame poner una mía en este caso que está relacionada primero con algo que dice Ramón Martínez. Dice: Antonio, ¿y por qué tú no convocas al debate? Pero déjame hablar una cosita antes que le respondas a Ramón Martínez. Antonio, nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a que haya... Ahorita ya lo he contestado a Ramón Martínez. Que estamos dispuestos como que a un compromiso con otros grupos de oposición con zonas comunes, como por ejemplo los presos políticos. Yo pregunto, en el mapa político, además de nosotros, en estado de SAR y en el Foro de los Derechos, ¿quién más está a favor del embargo contra la tiranía castrista? Porque ese fue el primer parteaguas cuando Obama. Hoy por hoy podemos decir que dentro de la oposición hay otros grupos que están en nuestro bando. Yo creo que ha variado ese punto. El tema del embargo ha variado, las sanciones ha variado. Uno de los puntos nuestros del foro, cuando el deshielo era que le estaban dando a todo al régimen sin pedirle nada a cambio. Eso mismo fue lo que pasó con la Unión Europea ahora mismo. A mí me parece que hay muchas personas que ya han ido variando esa visión, pero como bien decía por ahí Ayler hace un rato, hay agendas que están dificultando que se puedan dar ciertos acercamientos políticos. Y ojo, a estas alturas del partido, donde ya se ha recorrido cierto trecho en toda esta lucha, evidentemente hay afinidades personales o químicas personales que no se dan entre algunos de nosotros. Pero eso no es el problema, porque evidentemente estamos lidiando en un terreno político, y en el terreno político claramente uno a veces tiene que aceptar individuos o personas con las que no hay química en lo personal o afinidad, pero con las que se puede quizás en algún momento hacer como una declaración de principio, un posicionamiento de principio. Yo creo, Claudio, que lo que tocaría, y ya lo he dicho varias veces, lo he hablado con otros amigos, quizás en este momento es plantear eso, un posicionamiento de principios, y que cada grupo o que cada plataforma eche a andar a ver hasta dónde llegamos. Pero, ojo, sí tiene que haber apoyo, porque la idea esta de que hasta que no exista esa unidad total, no hay apoyo. Sí, bueno, ni nos van a tomar... O sea, esto es como que, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Porque al final de la jornada, esto mismo que se está viendo en Venezuela, ellos en un escenario político mucho más estructurado que el nuestro, no logran llegar a una unidad total, y de hecho lo más cercano fue en algún momento la MUD, y terminó fracturándose porque había personas que estaban dispuestas a cohabitar con el chavismo, a sentarse, a negociar, y otros grupos como Ledesma, como Corina, como Diego Arria, que decían: no, estos individuos hay que primero terminar con la tiranía para que después ocurra otro escenario. Entonces me parece que en ese sentido es muy importante que se entienda que el escenario nuestro que tenemos en Cuba no es tan diferente a lo que se ve en general en Venezuela, y tiene lógica que no sea tan diferente porque el operador que está manejando muchas cosas es el mismo castrismo que tenemos acá, que lo está haciendo del lado allá, y la respuesta que se tiene a ese tipo de actuaciones, bueno, es muy similar a lo que tenemos acá a lo que tenemos allá, ¿no? O sea, Ayler González Mena dice: no hay periodismo político del tema cubano, solo noticioso o farandulero.
Estoy de acuerdo con Ayler. Yo creo, Antonio, que básicamente, digamos, cuando líderes de la oposición en Cuba van a grandes medios igual en Miami, creo que tienen de los periodistas de allá cierta condescendencia, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no se te preguntan. Mira, no por acá, ponen... espérate, por acá quiero que... A ver, déjame leer algo aquí que me está diciendo José Luis, que me parece importante. Dice, Antonio, muchos... A ver, si tú puedes leer, Claudio, que yo con mi hijo. Dice, Antonio, muchos he invitado a representantes de la oposición para debatir sus proyectos, programas, ideas, diversidad de opinión, pensando en el cubano de a pie, que en su mayoría no necesitan. No necesitan, hasta ahora no ha sido posible, ninguno acceda a debatir, seguiré insistiendo porque es necesario. Saludos, José Luis, es exactamente oportuno. La queja que hemos tenido. Yo creo que es necesario, fundamental, que nos sentemos cara a cara o vía Skype o como sea, para que distintos proyectos, distintas visiones, no en un caso donde todos vamos a estar de acuerdo, no es un caso para hablar de la represión, porque tú lo sabes muy bien, si de momento vamos a hablar de la represión que estamos sufriendo aquí, bueno, todo el mundo está de acuerdo, que esto es un régimen impresentable, que los abusos, que las violaciones son totales. Estamos totalmente de acuerdo. Si de momento vamos a hablar sobre los encarcelamientos, ahí todo el mundo va a estar de acuerdo. Pero cuando se va a discutir precisamente sobre lo que tú dices, sobre la visión de los proyectos, sobre las diferencias en los matices políticos de lo que estamos viendo, sobre nuestras proyecciones de cómo manejarse en un proceso de transición o cómo estamos viendo el futuro inmediato, ahí no se da ese debate. Pero José Luis, tú lo sabes, no es solamente los que estamos acá dentro de la isla, es con quienes están fuera de la isla. Y esa es la parte que no termino de entender, porque si se vive en democracia, si se está en Miami con todas las libertades, ¿por qué no ocurre? O sea, me parece, yo no veo ninguna explicación. Yo honestamente no sé cuáles ven ustedes, pero yo no veo ninguna explicación. Claudio. Una cosa que me da risa. Bueno, Marielena Pizas dice que el cubano de a pie está desencantado con las diferencias de la oposición, ¿no? Marielena, yo no diría que el cubano de a pie está desencantado, porque muchas veces el cubano de a pie no conoce exactamente, conoce que hay opositores, conoce que hay enfrentamientos con el régimen, en algún momento nos ha visto hablar, pero no hay la suficiente información como para que ellos sepan cuáles son las diferencias, la coincidencia, no la hay. Y eso es parte también de lo que quiero mencionar hoy. El régimen está ahora mismo en una brutal campaña para culpar a la administración norteamericana de todo lo que se está viviendo en Cuba. Sale un actor como Luis Alberto García y de momento también culpa a eso. Y todo eso al final va buscando tejer un estado de opinión que lo que hace es confundir a la gente. Entonces la gente no logra ver bien cuáles son los posicionamientos de la oposición, cuáles son los posicionamientos. Sí sabe que el régimen miente, porque eso lo sabe todo el mundo, pero no logra ver lo otro. ¿Por qué? Porque no hay los mecanismos de comunicación para llegar al cubano de a pie. No, pero Antonio, los mecanismos son muy precarios. Déjame terminar esta idea. Los mecanismos son muy precarios y la información que se está manejando todavía, o que se está moviendo, todavía es a un nivel muy bajo. Si nosotros queremos, y lo he repetido muchísimas veces y enfatizo, que realmente podamos competir contra el poder del régimen, tenemos que tener alcance a miles y miles y miles de cubanos. O sea, no puede ser solamente que lleguemos a 5.000, a 10.000. No funciona así. Tenemos que llegar a miles y miles, a millones, a 1 millón, a 2 millones, a 3 millones de cubanos. Que la gente se entere. Por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto conocían ustedes el posicionamiento de nosotros hace unos meses atrás, cuando no teníamos la posibilidad de hacer los live? Mira, yo estoy seguro que conocían el 20%, si acaso, de lo que nosotros pensábamos, o cómo interactuábamos, o cómo era, o sea, no lo conocían. ¿Por qué? Porque no estaba el mecanismo de comunicación. No, y eso es la gente en Miami que tiene un background político. No, pero ahí iba. O sea, imagínense ustedes el cubano acá, que lo que le llega son flashazos nada más, o se le pega un programa por ahí, o ven otra cosa, o en la antena dijeron que un día arrestaron a un grupo de personas acá. Entonces nadie puede pensar, nadie puede aspirar que se puede articular a un pueblo para protestar, para realmente arrinconar al régimen, si el primer escalón, que es el que tiene que ver con la información, no lo hemos podido poner. O sea, si el régimen todavía tiene
como su columna de propaganda y de desinformación en un estadio mucho más desarrollado que la capacidad nuestra, entonces, señores, es muy difícil que realmente nosotros podamos retar al régimen. A mí me parece que ese debe ser la primera meta que tenemos que ponernos antes de soñar que un buen día La Habana va a aparecer de cabeza y vamos a tirar al régimen. No, y una cosita que yo quería decirte, y esto es una especie de entreafirmación mía y de pregunta. Antonio, la oposición podemos decir que de manera general lo que ha lanzado son propuestas de con qué se va a suplir al castrismo una vez que caiga. Eso no es algo que es muy común para nada. Mira, y además, espérate, incluso si los distintos grupos de oposición tuvieran una agenda de transición para el día después, tendrían que necesitar un apoyo tremendo propagandístico para que eso se supiera en toda Cuba. Precisamente, yo creo que es parte de lo que estaba pocas preguntando. Propuestas y poca diseminación. Yo creo que ahorita a lo que se refería José Luis era a esas propuestas que tenemos, y yo realmente me he sentido, no voy a decir frustrado, porque ya uno va agarrando como digamos cuero en todo este asunto, pero me ha llamado la atención que cuando lanzamos toda esta propuesta de estado de SATS, donde mencionábamos todo lo que era una estructuración del Estado, después propuestas en lo económico, todo eso ha tenido poco movimiento. En algún momento determinado, los encuentros que se hacían de esta Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que se propusieron también transformaciones en temas económicos, visiones, eso ha ido perdiendo, y de hecho en el último evento que yo vi algunas personas que realmente me llamó la atención. No quiero comentar mucho en el tema porque no es el de hoy, pero me llamó mucho la atención que realmente ese nivel profesional de discusión sobre cuestiones económicas, cuestiones estructurales del Estado y todo, se ha perdido, y habían algunos individuos que hasta abiertamente se llamaban ahí neomarxistas y todo. Yo realmente creo que honestamente hay muchos espacios que se han perdido. Me parece que el exilio, por supuesto, como movimiento natural, ha ido envejeciendo. El régimen se ha ocupado de ir filtrando organizaciones, de ir poniendo agentes de opinión y de ir debilitando una visión de un fin de la tiranía y de reconstrucción del país, y lo ha ido sustituyendo ha ido colando la visión de lo que hay que poner son pequeñas transformaciones en lo económico, después algunos brotes también en la sociedad civil. O sea, yo creo que ha ido logrando colocar ese punto de vista y ha echado a un lado la visión, o sea, ha ido echando a un lado la visión de un fin de la tiranía y un reemplazo de todo este sistema desastroso por un sistema funcional. Yo creo que eso se ha ido desplazando, y lamentablemente ahora no vemos ese tipo de debate sobre las propuestas de cómo establecer un gobierno de transiciones, de quiénes son los actores, porque hay otra cosa acá. Uno puede tener un proyecto muy lindo, pero uno tiene que tener quién es el capital humano que está detrás de ese proyecto. Si vamos a hablar de economía, tenemos que tener economistas. Si vamos a hablar de sistema legal y jurídico, tenemos que tener un equipo de abogados. Si vamos a hablar de restablecimiento, por ejemplo, de la infraestructura, tenemos que tener ingenieros. O sea, esa es la visión que yo creo que hay que acabar de empezar a lanzar, que no se ha hecho, y se ha desvirtuado, en mi opinión, la idea de que lo que tenemos que construir son algunos brotes de sociedad civil, y eso va a llevar al cambio. Yo creo que al pueblo cubano hay que venderle con qué vamos a reemplazar este desastre, y propuestas muy concretas. Si no hay una visión de que hay un sustituto ya, es muy difícil también mover toda esa masa de gente, ¿no? Además de que sin apoyo para llegar a ellos a través de... Todo eso, Claudio, requiere de un apoyo en el tema político, sostenible, en el tema de capital humano y en el tema de recursos, porque la gente tiene que entender de qué se trata lo que viene, y para entenderlo, eso es una avalancha de información. Eso no es una vez que le llegó un día una pequeña hoja donde explica algo. No, eso es que le llegó un audiovisual, que le llegó una conferencia, que llegó un debate, que llegó en algunos casos materiales más didácticos, que llegó un impreso. O sea, es así, yo creo que lo que tenemos que empezar a visualizar en este momento. María Elena Pisa dice que ella no cree en la unidad, que ella cree en el trabajo sostenido con el pueblo, y bueno, y cuando no hay apoyo, pues hay que hacer eso, creo, ¿verdad? Rabanal nos está saludando, estaba trabajando. Ramón Martínez dice: Damas de Blanco y Estado de SAT son una fuerza tremenda.
no podía empezar por ahí. Bueno, estamos en... Bueno, de hecho estamos por ahí, pero lo que les decía hoy mismo, hoy empezaba este live mencionando lo que está pasando, por ejemplo, en la sede de las Damas de Blanco, que están sitiados permanentemente y están como presos domiciliarios, ¿no? O sea, la alarma que llevamos lanzando desde hace meses diciendo que la situación es precaria, que está difícil, que el régimen está actuando a manos libres. O sea, si ustedes revisan una serie de programas que hicimos el año pasado, a partir de como de abril, que se llamaba Libertad y Punto, esta información de la embestida del régimen la veníamos lanzando. Y ha sido un año y pico que el régimen ha tenido la posibilidad de seguir trabajando en esa dirección y que realmente el foco en la oposición interna ha sido muy poco. Apenas ahora vemos acciones como esta de que la encargada de negocio, Mara Tekash, viaja y ve a algunos activistas. Todavía muchos más faltarían el apoyo, pero eso lo está haciendo, por ejemplo, ella en este momento con una embajada que está bastante pobre de personal. Pero como decía, se necesita mucho más para poder frenar la embestida que el régimen ha lanzado. Y ahora para tratar de rearmar grupos de activistas que realmente el régimen ha desarticulado. José L. Ramos dice, no se trata de una trifulca política, es pensar y hacer pensar. No, seguro que la única forma que el pueblo va a comprar nuestras propuestas es que les llegue y que se las expliquemos y que le mostremos el camino. Esa es la única forma que realmente vamos a lograr a implicar a muchas personas, porque la molestia, la frustración, esa está y esa va a seguir incrementándose. Pero cómo lograr capitalizar eso, ahí entonces es donde viene a jugar, tenemos que jugar nosotros como oposición en el plano de lo político. Y es entonces vender nuestras propuestas a la gente, explicarle para que la gente diga, por aquí me voy. Ese paso requiere de todo ese apoyo que hemos mencionado y sobre todo de comunicación con la gente. Mercedes Perdigón dice, yo sí lo entendí hace rato. El dinero, el maldito dinero, no se puede discutir porque no quieren discutir. Los que reparten el dinero, por desgracia, no quieren, parece, lo que yo y muchos queremos. Vamos, que esto es archiconocido. La verdad nos hará libre. Mira, los otros días Mercedes estuvo circulando una tabla con algunos presupuestos y realmente uno conoce, pero me llamó mucho la atención ver esa tabla. Y sobre todo, y lo hemos mencionado muchas veces, las condiciones que se tiene para la oposición aquí hacia lo interno. Cuando todos marchamos, lo decíamos muchas veces, había veces, en muchas ocasiones los activistas no tenían ni paracetamol para tomar, o acetaminofén, o había una venda, o algunas pomadas. Sí sabemos que llegan medicamentos que se le envían a los presos políticos, pero honestamente es muy insuficiente para la batalla tan desigual que tenemos contra el régimen. Yo he repetido muchas veces la pregunta de cuántos automóviles hay en la oposición. En la oposición en este momento me parece que no hay ningún automóvil. Entonces, ¿cómo tú vas a enfrentar a dos fuerzas donde una tiene todos los recursos destinados a la represión? Ahora mismo, por ejemplo, les pongo el caso de esto mismo de que está pasando ahí en la sede de las Damas de Blanco. El operativo es tremendo, patrullas, todos los efectivos que tienen, todo eso implica comida, gasolina, todo. Entonces el país está en un momento de crisis tremenda, pero para eso sí hay recursos. Entonces, si estamos enfrentando dos fuerzas tan desiguales y del lado nuestro los apoyos son tan pobres, ¿realmente es objetivo pensar que vamos a obtener un resultado? Y esa es la parte que quizás a muchas personas Mercedes le molesta, pero en el caso de nosotros, y a mí en lo particular, no me puede molestar ni independientemente que haya ataques de regreso, lo que haya, no puedo dejar de decirlo porque yo no me quiero engañar yo y no quiero engañar a las personas que están alrededor de nosotros, ni quiero engañarlos también a ustedes. Entonces, me parece que aquí lo fundamental, en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, es precisamente esto, que empiece todo ese debate, toda esta discusión, que puede ser en todo este escenario, que tiene que ser en un escenario respetuoso, pero que se tiene que dar ese debate si nosotros queremos terminar con esta situación que estamos viviendo. Porque de lo contrario, el régimen va a seguir dándole, como se dice en buen cubano, dándole agua al dominó y no va a pasar nada. Y miremos, y por eso menciono lo de Venezuela, miremos cómo en el pasado enero, o sea, ya son 9 meses,
Se creía que la caída del chavismo estaba al doblar de la esquina y miren todos los traspiés que han venido ocurriendo precisamente porque hay que catar bien cuál es el enemigo y cuáles son sus habilidades. Y muchas veces creer y tener esa idea triunfalista de que en 2 minutos tiramos aquello, no es así. Es mucho más complejo porque lo que tenemos son delincuentes montados en la plataforma de un Estado. Entonces, para terminar con el régimen y la tiranía cubana, realmente se necesita que aquí la oposición y la sociedad civil tenga una fuerza comparable con la que tienen ellos. Y eso no es simple, eso no se arma de la noche a la mañana, ni se hace en 2 minutos. La amenaza creíble. Bueno, en el caso de Venezuela se aplica mucho con el tema militar, pero aquí no. Bueno, Ramón Martínez dice 2 cosas y yo lo combino con algo de Silvia Méndez que lo complementa, que dice: Internet, esto lo dice Ramón, Internet es una fuerza de triunfo grande, hay que incentivar el uso de Internet. Y Silvia Méndez dice: la falta de información de la población es muy preocupante, ¿qué podemos hacer? Bueno, seguro que Internet es una fuerza tremenda, el régimen... Aunque lo ideal sería la Internet gratis. Sí, bueno, hemos pedido varias veces eso, ojalá que en algún momento se dé. Pero no obstante, fijémonos que el régimen espera, o sea, en diciembre, ya con todo este escenario tan crítico, es que el régimen se atreve a poner Internet. Y lo hace claramente por una necesidad de efectivo que tiene. O sea, Internet ha significado para ellos una entrada de efectivo que no tenían anteriormente. Ahora mismo, con toda esta situación que hay, fíjense el costo que tiene que ver con toda la salida de videos, la divulgación de denuncias, videos que tienen que ver con el abuso policial, con la situación de crisis que hay de recogida de la basura, de los hospitales. O sea, el régimen está aceptando pagar el costo de que se vea todo eso, pero para recibir los dólares estos que necesita. Y ese es otro punto fundamental también dentro de todo esto. Quizás en otro live ya ha ido corriendo el tiempo. Pero ese es otro punto fundamental. ¿Qué se puede hacer desde el exilio con el tema de los recursos para presionar más al régimen? El régimen está contra la pared. El régimen necesita efectivo. El régimen necesita dólares para poder sufragar todo su aparato represivo y para que el país no le colapse. Y eso me parece que es algo que el exilio tiene que pensar, analizar, la opinión pública, pensar, analizar cuáles son las posibles estrategias. El tema de las remesas, de las recargas, todo eso hay que valorarlo, los viajes a Cuba, incluso no solamente ya la parte legal y de sanciones, sino también la parte moral. Me parece que todo esto es un momento de revalorar, porque el régimen lo que principal tiene en este momento es la carencia de recursos para poder sufragar su sistema. Entonces, me parece que la información en todo esto juega un papel fundamental. Marco González, siguiendo por esa línea, dice: sería bueno que gran parte de los grants sea destinado para ofrecer a cada cubano el Internet y de esa manera llegue información directa y rápida. Bueno, ojalá que en algún momento lo que pueda haber es, que lo hemos pedido varias veces, un Internet libre que se salte a Etexa, ¿no? Eso sería como una maravilla, ¿no? No, y Antonio, y también esto que sucedió hace muy poco, que le congelaron las cuentas de Twitter a estos funcionarios, eso es muy importante, bandoleros cubanos, sí, porque Mariela Castro, sí, Randy Alonso, en esto mismo que hemos vivido, que han vivido muchos activistas que les hackean las cuentas, que se ponen informaciones falsas, que de momento te bloquean las cuentas. Si el régimen supiera que hay una correlación directa en que usted le hackea una cuenta a alguien, o le bloquea la señal a alguien, y que inmediatamente entonces después le van a bloquear la cuenta a un personaje de ellos, le van a cerrar a ellos, por un regulado, por un arresto, evidentemente ellos lo valorarían más. Pero si lo hacen con las manos abiertas, con las manos sueltas y no pasa nada, bueno, evidentemente para estos individuos es un deporte. Oye, el día que todo eso sucede y con cada acción 2 funcionarios más de la ONU se vayan, es decir, ellos van a tomar otra actitud, muy seguro. Y si no la toman, bueno, igual, quedarán más. Bueno, pagan un costo, ¿no? Entonces estarían dispuestos a pagar el costo, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Ayler González Mena dice: fíjate si la información y la propaganda son importantes, que eso fue de los puntales con los que se combatió en la Polonia de Solidaridad. En ese tiempo, a golpe de impresos de todo tipo, existía una red inmensa y clandestina de impresión, donde se informaba y alentaba a los polacos a la libertad a través de periódicos, estampillas, sueltos de todo. Ahora debería suplirse con Internet en casa y el Internet.
No, no, pero no solamente en Polonia, Ayler. Hay que recordar que Radio Martí surge con toda esta estrategia consensuada entre Más Canosa y la administración Reagan, que fue un momento donde para la administración Reagan era muy claro que la guerra o la batalla que había en el tema de las ideas y en el tema de la propaganda, de la información entre el comunismo y el mundo libre era fundamental. Y por eso se fundaron muchos Radio Europa Libre, o sea, todas estas emisoras que empezaron a transmitir para todos estos países comunistas, y acá acá Radio Martí, todo, o sea, tenían el papel tan fundamental que tenían. Yo creo que en ese sentido hay que valorar la incidencia que está teniendo la información que se está moviendo, no solamente en Radio TV Martí, sino en los distintos portales, en Cubanet, en Diario de Cuba, en todos los portales que están, los mismos grupos, nosotros qué apoyos tenemos para poder valorar una estrategia efectiva de comunicación entre la oposición, el exilio y el pueblo cubano. Yo pienso que eso... ¿Y la nueva administración? Bueno, no, la administración está ahí. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que eso es un paso que tiene que ocurrir cuanto antes, porque se ha dicho muchas veces que se va a tener más alcance, pero lo que hemos visto en la realidad es que no ha ocurrido así. Y ese tiempo perdido, como se dice, hasta los muertos lo lloran. Seguro. Keren Gutiérrez López dice: ¿creen ustedes que se deba prohibir el PSC en una Cuba democrática y libre? Bueno, eso ya lo dijimos ya. Pero bueno, vamos a repetirlo porque es parte de nuestras propuestas. En parte de las propuestas hemos dicho que el PSC no solamente ha incitado el odio y la violencia en contra de cubanos que piensan distinto, sino ha ejercido la violencia. Entonces, cuando se habla de democracia, evidentemente una de las reglas que hay, y ya aceptadas en el mundo entero, es que en un país democrático, por ejemplo, no puede haber un partido nazi. Entonces, si no puede haber un partido nazi, tampoco puede haber un partido comunista que ha ejercido la violencia y que le ha arruinado la vida a miles y miles y miles de cubanos. No, y que ha robado. Entonces, un partido ladrón. No, Sí, sencillo, todo. O sea, encarcelado, golpeado, matado, fusilado. Sí. Hay un símil total Sí. entre un partido nazi y un partido comunista. No, el PSC es hitleriano. No, hitleriano no, castrista. Bien, ok, sí. Bueno, yo creo que... No, Ramón Martínez dice: esa es la clave de lo que está pasando, Antonio, no hay dinero para ustedes, ¿no? Esperemos que eso cambie, al menos lo estamos diciendo por lo claro. Juan Carlos Herrera dice: abran el link y verán en qué se gastan millones en fantasmas que ni en el espejo salen. Okay. Lean el link de la net. Ya, ¿qué más hay por ahí? Ya un poco ya... Llevamos bueno, una hay hora más ahí. cosas, la verdad, pero... Bueno, pero léelo. Las tenemos que ir... Oye, lo que hay es mucho. Bueno, pero ve leyendo rápido, ¿no? Ya, Ve variando las personas para que sean distintas y podamos variar los comentarios. Ve variando las personas. Ramón, bueno, tu hermana dice: hay cuentas que siguen funcionando. La de Mariela Castro Espín sigue activa, desgraciadamente. Bueno, eso sería bueno reportar todas esas cuentas, porque al final de la jornada son completamente agentes del régimen, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? No, a Elena Millares dice que le cancelen las visas también, una buena idea. Okay. Bueno, entonces yo creo que... Mercedes Petión dice que los GRAN no saben a dónde van a parar. Sí, hay mucha gente que está incidiendo en este campo, ¿no? Ok, entonces bueno, yo creo que vamos terminando, ya llevamos ya como una hora y 25 minutos ya. Entonces, bueno, gracias a Dios la conexión estuvo bastante aceptable y pudimos comunicarnos. Vamos a tratar de mantener la misma regularidad. El cambio de bola, vamos a ver si se puede hacer como este último, para interactuar más con ustedes. El tono de cambio de bola, por supuesto, tiene el sello de Gorky, que es muy distinto al de nosotros, pero bueno, él nos entra en su sintonía y entonces quizás nos ponemos un poquitico más graciosos nosotros también, ¿no? Pero bueno, el cambio de bola, vamos a analizar noticias ya muy particulares e interactuar con ustedes. Y... Oye, Antonio, algunas preguntas que se quedaron sin contestar, tú luego... Sí, claro, por allá contestamos, ¿no? Ya cuando terminemos. De todas formas, como siempre les digo, revisamos el chat, copiamos temas, nos vamos sobre ellos en las próximas transmisiones. Les recuerdo, por favor, todo el que quiera cooperar puede visitar la página de estadodesat.com. Ahí van a encontrar el link para hacer alguna donación. Les repito, 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, 20, magnífico, 30, muy bien, 100, muy bien, 500, espectacular. Entonces, ustedes, por favor, cualquier ayuda siempre va a ser agradecida y nos ayuda a poder seguir con todo este trabajo
que es muy necesario pasarle también a los amigos la información para que la gente siga replicando, moverlas en Facebook, moverlas en las redes sociales. Todo eso, como ustedes saben, nos lleva recursos, es conectarnos a internet, poder interactuar. Todo eso lleva recursos y les pedimos ayuda. Oye, igual, Aldo Rosado dice una cosa que me gusta mucho, dice, en una democracia no se deben de permitir partidos antidemocráticos. No, por supuesto, uno no puede incluir al veneno dentro de la comida. Uno mismo no lo puede echar porque sabe que te va te la va a malear, Intoxicar, ¿no? te la va a La va a intoxicar. Ramón Martínez dice que gracias a ustedes el audio y el video estuvieron bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces buenas noches, gracias, nos vemos próximamente y les digo, comentarios, pónganlo, lo leemos después y esperamos poder seguir interactuando por acá. Gracias y buenas noches.